Muy buenos días, damas y caballeros. Bienvenidos seáis a Alma y Rebelión, este canal de búsqueda incansable de la verdad, de libertad. Hoy comenzamos esta serie de análisis económico titulada La rebelión de los trabajadores socialistas. La rebelión de los trabajadores socialistas. Comenzamos. Como primicia, os voy a contar una anécdota relatada por mi padre. Una anécdota que se produce en Cuba a la salida de una fábrica, no recuerdo bien si era un central azucarero o era la Antillana de Acero, donde trabajó mi padre, por cierto. La Antillana de Acero era una siderurgia muy importante en La Habana. Entonces, los hechos. Sale un trabajador de la fábrica. Sale y va a donde el transporte público y va saltando unas monedas así en la mano y dice con desprecio: mira lo que me han pagado hoy. Una miseria. Y dice: la suerte es que lo que yo hice no vale esto. Me han pagado una miseria, pero lo que yo hice vale menos aún. Esta es la esencia de la rebelión de los trabajadores socialistas. ¿Cómo se han rebelado? Por supuesto que se han rebelado. Quizá no podían, en la mayoría de los casos no podían salir a la calle con un cartel, porque serían reprimidos cruelmente, serían encarcelados, serían golpeados, amenazados. Las mentes turbias tienen muchos métodos para ellos. Pero ¿qué hace el trabajador socialista maltratado, manipulado hasta la médula, engañado? ¿Qué hace el trabajador socialista? No trabaja, finge que trabaja. Finge que trabaja. O si se ve obligado a trabajar, pues trabaja y echa el ojo a todo su alrededor e intenta sabotear la fábrica o robárselo todo, absolutamente todo, robárselo todo. Observa a su alrededor todo, absolutamente todo. Un tornillo, una teja, un jabón, el papel, absolutamente todo. La tinta, los alimentos, los materiales de construcción, el acero, absolutamente todo. Todo intenta robarlo, apropiarse de él. Porque el salario es tan denigrante, el salario es tan insuficiente, que el trabajador socialista ve la manera de progresar, de subsistir, no ya digamos progresar. Porque sobre todo en
en sociedades modernas avanzadas en el sentido económico, acomodadas en el sentido económico, se piensa que algunos jóvenes piensan que es codicia el tener una casa confortable y tener una familia. Y no lo es absolutamente. Absolutamente no. Se necesita eso para poder sustentar una familia, para poder sostener la vida. El ser humano sufre en la intemperie y necesita agua para lavarse, necesita electricidad para estudiar por la noche, para enfriar los alimentos, para distraerse, para jugar, para poder verse por la noche entre los familiares. Necesita regular la temperatura, necesita un ambiente en el que pueda regular su temperatura corporal, en el que pueda controlar que haya frío, que haya calor, que haya una temperatura estable. Necesita guardar los alimentos. Todo eso son cosas imprescindibles para sostener la vida. Es una cuestión fisiológica, natural, biológica, no es una cuestión ideológica. No lo es. Ahí tenemos la historia antigua y la prehistoria para ver lo que necesitamos, si alguien aún así no lo entiende. El ser humano, cuando no tenía dónde vivir, se refugiaba en cuevas, o se hacía una choza con madera, o mataba a un animal y se cubría con su piel, o se enterraba bajo un árbol. El ser humano buscaba protegerse del medio a toda costa, porque le costaba la vida. Se muere de frío, por supuesto, se muere de frío, se muere porque una fiera te ataca por la noche porque no tienes un refugio, porque te pica un insecto, porque estás a la intemperie. Se necesita un hogar, un refugio, una protección. Entonces, no digamos, por favor, que eso es un lujo. No lo es. Absolutamente no. Quien tenga dudas de esa juventud perdida en las luces fantásticas de la modernidad y de la inexperiencia, de la dureza de la vida, que por favor se vaya a la intemperie, se vaya al bosque, al desierto, al mar, e intente sobrevivir allí. Y inmediatamente vamos a estar de acuerdo. Seguro. Entonces, continuamos con las reflexiones económicas. El trabajador socialista, su rebelión, arrasa con todo, arrasa con todo. Y gracias,
afortunadamente, los trabajadores socialistas hicieron eso. Que también entiendo que es una cuestión innata. Es impresionante cómo los animales, en experimentos con animales, muchos animales, son capaces de detectar cuando se les está sometiendo a una situación injusta. Esto es crucial. Un chimpancé se da cuenta de cuando no le estás tratando con justicia, con igualdad, con otro chimpancé. Y eso lo tenemos los humanos. Y los trabajadores socialistas se dan cuenta por fuerza, por el día a día, porque no pueden meterse los ojos, darle la vuelta a los ojos y mirar hacia adentro siempre. Están despiertos, abren los ojos y pese a la manipulación, por encima de ella, alcanzan a ver la vida de los dirigentes, los recursos disponibles y la miseria que ellos están pasando. Y se dan cuenta, como se dan cuenta esos animales, y empiezan a elucubrar y a sentirse indignados. Quizá en la intimidad, porque temen hablar por la represalia, pero aún así se rebelan a su manera. Y gracias, porque si no fuese así, los trabajadores socialistas hubiesen trabajado a brazo partido, hubiesen hecho una labor más que sobresaliente, que la hicieron en muchos momentos de la historia. Pero imagínense que eso hubiese sido sostenido en el tiempo y hubiesen puesto cada vez más empeño. Si eso hubiese pasado y no hubiesen robado y no se hubiesen rebelado, saboteando el trabajo o esforzándose menos, ¿qué hubiese pasado? Porque entonces esos trabajadores, esas sociedades, esa parte productiva de la sociedad, hubiese encumbrado a esos totalitarismos y a esos regímenes abusivos. Acabo de partir el bolígrafo. Entonces, al haber hecho cada vez más poderosos a esos estados podían haberse impuesto a otros estados que tenían una estructura sustancialmente más libre como sociedad, sustancialmente más libre. Y no vamos a indagar más porque también tiene muchos defectos las democracias tradicionales, pero dejémoslo ahí, digamos que sustancialmente más libre, más libres. Entonces, esa es la esencia de la rebelión de los trabajadores socialistas. Continuamos ahora desde una perspectiva lo más seria posible, lo más rigurosa. Hablemos de la gestión privada o estatal, de la empresa privada o estatal. Se ve como una contraposición y muchas veces no lo es. Y vamos a explicarlo. Y se da por hecho en muchos ámbitos.
se sienten muchas opiniones que dicen que lo público es más puro, es más coherente, es más digno. Y estoy de acuerdo hasta cierto punto. Pienso que una idea de algo público, de una empresa pública, de un organismo público, tiene ese principio, si se ha diseñado con esa idea, que muchas veces no sabemos realmente qué es lo que hay detrás, pero vamos a suponer que se ha diseñado desde el punto de vista de la solidaridad, de querer llegar a toda la sociedad, a cubrir una necesidad, a dar un servicio que ayude a esa comunidad y que al mismo tiempo todos puedan aportar en esa empresa, en esa organización. Ahora, ¿qué sucede? En el momento en el que nosotros nombramos a un administrador de una empresa pública, de una organización pública, no sabemos la esencia de esa persona. No sabemos exactamente por dónde va a dirigir esos recursos. Podría ser que la intención fuese la más maravillosa del mundo y la ejecución fuese criminal, un desastre, un abuso. Podría ser perfectamente. De hecho, es así, habitualmente. Demasiadas veces es así. Y tan solo podemos hablar con cierta seguridad de lo que conocemos. Y se sospecha mucho más detrás. Pero con lo que conocemos ya es suficiente para saber que muchas veces es un desastre absoluto. Entonces, la empresa privada, la empresa pública. En un sistema comunista, la empresa pública puede ser una organización terrible. Se nombran a unos directores que lo que voy a contar es lo que suele pasar. Se nombran a unos directores que roban a manos llenas, que acaban con la organización, que dominan absolutamente los concursos y la organización interna de la empresa y van construyendo una organización interna de tipo sectario, como una secta, y se van ayudando unos compinches a otros. Y no hay nada, absolutamente ningún rasgo de bien común ahí. No hay nada de bien común ahí. Absolutamente no. Se trata de enriquecerse ellos, de progresar ellos egoístamente en nombre de la comunidad. Aquí en nuestra España la loca, ¿quién nos recuerda
aquellas cooperativas que generaban tanta ilusión, que compraban terrenos para hacer casas y escapar un poco del control de los precios de las casas. Y resulta que esos que reunían el dinero, que hacían acopio de ese dinero y que lo organizaban todo y que era una cosa muy alternativa y muy bonita y que, bueno, ¿cuántas de esas personas no tomaron ese dinero de todos y marcharon con él? Hay casos, sí, absolutamente, hay casos. Entonces, por favor, no se sostiene la idea de que una intención pública lleva consigo la blancura del alma y la limpieza de las cuentas y la no corrupción. No. Entonces, una empresa pública no necesariamente va a ser más provechosa para la comunidad que una privada. Ahora, la empresa pública en el socialismo tiene unos problemas también aparejados. La planificación es lo central en el comunismo, en el socialismo. El gobierno y los diferentes directores y dirigentes diseñan el número de producción, cuánto hay que producir. Y muchas veces no miran lo que la población necesita, sino lo que ellos imaginan que será bueno o les sea conveniente o quieran producir por sus motivos. Entonces, no hay una guía clara por la demanda del pueblo. No. Y bueno, racionan la producción también. Es muy difícil que un administrador de un sistema productivo a menudo muy extenso, imaginaos los grandes centrales azucareros, un administrador para todos los centrales azucareros. Entonces él decide cuánta azúcar se va a producir en un año, o lo decide con él el administrador el dirigente del Partido Comunista. Pero ¿qué sucede? No hay un mecanismo que desde la bodega, desde el pequeño comercio, se pida una cantidad de producción y que sumados todos esos pequeños pedidos se haga un cálculo y se diga, bueno, nos están pidiendo tantas toneladas para este año, quizá podamos hacer algunos ajustes, tal y tal, igual. No es así. Se manda todo desde una posición central, hegemónica y única. Entonces, no hay la participación de muchos comercios, de muchos empresarios pequeños, de muchas personas por separado, incluso de alternativas, de que alguien comience otra producción para
paralela o a la par para satisfacer la necesidad de la población. No hay eso. Es una sola alternativa dirigida desde un buró donde si acierta, pues acertará y cumplirá, pero bueno, sabemos que los desastres que ha provocado eso también. Ahí está la hambruna de la China comunista, donde se cree que fallecieron cerca de 25 millones de chinos. Ahí está la zafra de los 10 millones de Fidel Castro, que quiso conseguir esa cifra, así a las duras. Ahí está el abandono de los campos cubanos. Ahí está la pretensión de China de en su momento de producir más acero que el inglés. Y muchos otros casos muy interesantes que podríamos estudiar con detenimiento, hojeando la historia. Ahora bien, teniendo en cuenta eso, la posición monolítica de la administración comunista, que depende de muy pocos decisores y que le perjudica en ese sentido la poca democracia, la poca participación de otros productores, porque todo está centralizado y controlado. Entonces, dejando ese campo a un lado, crucemos a la empresa privada. ¿Qué sucede con la empresa privada? La empresa privada, y aquí por supuesto vamos porque se lo merecen, las ideas se merecen que las analicemos a fondo. Entonces vamos ahora a buscar los inconvenientes, si los tiene la empresa privada. La empresa privada probablemente tiene una flexibilidad mucho mayor, por supuesto. Eso es uno de sus valores más apreciables. Ahora, cuando se dice, aquí viene la propaganda y el engaño que vamos a combatir aquí de muchos empresarios que se hacen llamar liberales, y ya veremos hasta qué punto, que dicen que en una empresa privada ellos tienen la responsabilidad de todo lo que sucede y que por eso luchan por ello con tanta fuerza. Sí, por supuesto, yo vengo y mi familia tenía empresa privada, también mi familia participó en empresas públicas en el socialismo, como dirigente también, mi padre, por ejemplo, y mi abuelo, como trabajador, como dirigente, y mi padre también como trabajador y como dirigente. En el socialismo y en la empresa privada también. Ambos, inclusive. ¿Qué sucede? De esa experiencia he sacado muchas conclusiones, claro, más.
más las que se pueden observar día a día investigando. Pues hay acuerdos o elecciones jurídicas, formas jurídicas en una empresa donde yo puedo administrar unos recursos y ante una debacle, ante una caída, ante una ruina, ante la quiebra de mi organización, de mi empresa, yo puedo quedar libre de responsabilidad. O puedo reunir muchos recursos de otros inversores, puedo generar un desastre impresionante y por la forma jurídica yo puedo también salir indemne y salir con mis recursos, con mi indemnización, quizá con mi pensión, con mis riquezas y dejarlo todo como se dice en nuestra España la loca, como un Cristo. Entonces yo dejo la empresa como un Cristo y me voy a mi casa a vivir la vida. Y eso lo puede hacer también un empresario independiente. Ahora, sigamos. Muchas empresas que hablan de el liberalismo como la idea que les permite rebajar sus impuestos, que les permite ser más libres, que les permite ser más competitivos, dicen que necesitan pagar menos impuestos para subir el sueldo a los trabajadores y para revitalizar la economía. La verdad es que eso raramente pasa. Si dejan las sucursales semivacías porque han puesto un sistema automático, porque han eliminado los teleoperadores, porque han introducido la tecnología a mansalva para reducir sueldos, la mayoría de las veces no se traduce en una mejora de los salarios. Y si lo hacen es en una proporción mínima. Luego, ¿cuántas de esas empresas consiguen aquí en nuestras democracias? ¿Cuántas de esas empresas privadas que piden unos impuestos mucho menores, que no estamos aquí discutiendo si los impuestos son altos o menores, si son muchos o son pocos, si son justos o no? No es eso, no se trata de eso. Se trata de que esa empresa está exigiendo algo y simplemente estamos observando su gestión y su actuación y intentando dilucidar si su comportamiento es coherente. Esa empresa que te dice que los impuestos son muy altos, resulta que tiene una cantidad muy importante, unos contratos con la administración pública. Contratos con la administración pública donde además se cobran unos importes impresionantes. No es lo mismo cuando yo contrato a un doctor de manera privada o un fontanero a mi casa, no es lo mismo que suele pagar la administración. La administración suele pagar mucho más. Es posible que ahí intervenga la corrupción. Es posible que ahí intervenga la corrupción porque con una alegría
tremenda, el empresario redacta un presupuesto alto, y con una alegría tremenda el político autoriza un presupuesto muy alto. Eso hay que poner el ojo ahí. ¿Por qué se hace con esa alegría? Porque hay que ver los contratos con la administración pública. No son baratos, no suelen ser baratos, absolutamente no. Entonces, esa empresa que está pidiendo menos impuestos está cobrando unos importes tremendos por servicios, por producción, por su gestión, por su trabajo, de la administración pública, dinero que viene de los impuestos nuestros, de nuestros impuestos. A más a esto, hay que decir la cantidad ingente de casos de corrupción entre empresarios independientes, empresa privada y administraciones públicas. Y no digamos la cantidad de cargos públicos que acaban en empresas privadas, habiendo trabajado antes juntos, y viceversa. Entonces, es una pelea que se entiende que pidan menos impuestos, claro, pero ¿cuántos de ellos no participan también en esa estructura de abuso? ¿Cuántos de ellos no lo hacen? ¿Cuántos de ellos no pasan comisiones a los políticos? Y ahora vamos a otro asunto. Esa parte liberal de empresarios que entiendo que habrá un grupo de ellos, de empresarios privados, que sean honrados y tienen todo mi respeto y deberían de tener todo nuestro respeto. Pero también hay otra parte de esos empresarios privados que gritan con efusividad que ellos no necesitan a la administración, que la administración les retiene su actividad, prácticamente les corta las alas para hacer negocios. Ahora, ¿qué sucede con el grupo de empresarios que, siendo privados también, acuden a la administración pública, a los políticos, para adecuar, para presionar, para sobornar, para presionar, y se terminan haciendo muchísimas veces, muchas, las leyes que a ellos les convienen y las leyes que ellos quieren? Entonces, creo que la empresa privada la podríamos separar teóricamente entre, sin cortar por ninguna parte que haga daño, podríamos decir que hay los empresarios que quieren la libertad, que verdaderamente van a luchar por las sociedades, produciendo, aumentando el sueldo, las condiciones de vida de los trabajadores, generando riqueza, innovación,
luchando duramente. Y está otra parte de los empresarios privados que pretenden dominar la política, hacer las leyes a su medida y crear sus monopolios y no dejar que otros empresarios les hagan la competencia, ni se les acerquen. Entonces ahí vienen las normativas, las ideologías de tal y cual tipo, y ahora hay que invertir en tal cosa porque es lo que me conviene a mí, y tal y cual, y cuántas cosas no hay de esas, y que no tienen nada que ver absolutamente con la buena producción, ni con lo eficiente, ni con lo que necesita el pueblo, absolutamente nada de eso. Si la Unión Europea aprueba unos fondos impresionantes para construir algo en otro país europeo, pues yo como empresario privado y malicioso y dañino para mi sociedad, quizá presento un proyecto que no tiene ningún futuro, pero es que sé que voy a cobrar esos fondos europeos, y cuando termine mi obra, cuando yo realice mi trabajo, yo cobro, y lo que quede ya no es problema mío. Si el proyecto es rentable, si sale adelante, si es un fracaso, si es un derroche de talento y de dinero, eso ya no me importa. Yo ya me enriquecí. Yo ya pagué a mis trabajadores, y esto, aquí paz y después gloria. Entonces, no es tan simple. No se puede presuponer que la empresa privada es por regla, por norma, más eficiente. No exactamente, depende de las circunstancias, depende de los administradores, depende de dónde venga la financiación, de quiénes sean, cómo sean las personas que están gestionando eso. Tampoco se puede decir que la empresa pública en nuestras sociedades sea una empresa desastrosa en su gestión. Depende de lo que haga, de cómo lo haga, de quienes lo estén gestionando. Depende. No se puede generalizar.